el congresista Gino Costa para comentar el desarrollo de este debate que se debía iniciar el día de hoy y para conocer, por supuesto, cuál es la posición de las distintas bancadas al respecto. Gino Costa, del Partido Morado, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en 2020. Buenas noches, Mávila. El Partido Morado tiene una posición tomada respecto a este proyecto sobre el cual han advertido prácticamente por unanimidad todos los economistas reconocidos de este país, o todos los economistas incluso no reconocidos, porque creo que no hay economista que pueda apoyar, por lo que hemos venido revisando, una iniciativa que pueda enviar a la quiebra a las cajas, a las microfinancieras e incluso a los bancos. ¿Cuál es la posición de la bancada morada? Mira, Mávila, nosotros estamos preocupados por la posibilidad de una norma de ese tipo, por lo que han dicho al respecto la superintendenta, la ministra de Economía y ahora el presidente del Banco Central. Y hemos escuchado además la semana pasada en la Comisión de Economía lo expresado por las entidades financieras, las pequeñas, las medianas y las grandes. Todas han coincidido en señalar con las autoridades financieras que el 90% de los recursos en el sistema financiero proviene de los ahorristas. Y una medida como esta va a tener como consecuencia la afectación de los ahorristas en primer lugar, porque si no hay, digamos, el pago de intereses, eso afecta directamente al pago de intereses de quienes tienen su plata en el sistema financiero. Y eso inmediatamente termina afectando la capacidad de las entidades financieras de otorgar créditos, y esto a su vez las afecta a ellas. Y eso genera un problema en la economía, porque el sistema financiero es algo así como el sistema nervioso del sistema económico, ¿no? Y en un momento como este, en que estamos queriendo que la economía vuelva a arrancar, estamos reactivando la economía para, digamos, recuperarnos después de 3 meses de paralización que nos ha puesto en una situación inédita en la historia republicana. Tenemos que tener un sistema financiero sólido, porque de lo contrario, como advierten las autoridades, a la crisis económica se puede sumar una crisis financiera y complicar las cosas y hacer que sea más lenta la reactivación de la economía y poner en peligro muchísimos puestos de trabajo. Entonces, claro que estamos preocupados. En segundo lugar, las propias entidades financieras nos han dicho que ellas están reprogramando los créditos, pero de manera bilateral con cada uno de los, digamos, de los deudores, de los bancos, en función de sus capacidades. Se nos ha dicho que algo así como la mitad de los créditos están siendo reprogramados, y en el caso de las microfinanzas y las cajas municipales y rurales, hasta el 70%. Pero eso se hace de común acuerdo en función de la capacidad de las entidades financieras de reprogramar y de los, por supuesto, de los deudores. Pero si tú impones una reprogramación forzosa a todos, a los que tienen problemas para pagar y a los que no los tienen, generas problema en el sistema financiero. Primero, con algunas entidades que son las más vulnerables, nos informó la SBS que antes de la pandemia ya habían algunas instituciones financieras, muchas de ellas pequeñas, en dificultades. Entonces, agrégale la pandemia y una medida como esta, empiezas a tener, digamos, empresas que quiebran. Y eso afecta el conjunto del sistema financiero y tiene un efecto sobre el sistema económico y la capacidad de recuperarnos rápido. Claro, esa es la posición de la bancada morada, entonces votaría en contra en caso este dictamen llegase al Pleno para su aprobación allí. Incluso me imagino los representantes de la bancada que yo no quiero adelantar cómo vamos a votar, te estoy, digamos, transmitiendo la preocupación que tenemos, cómo vemos las cosas, pero tendremos que seguir discutiendo. Espero que esto no llegue al Pleno pronto, ojalá que no llegue. Permíteme decirte además que hay una cosa muy extraña, porque esto la semana pasada, Mávila, está en la Comisión de Economía, donde debe estar, donde se ven los asuntos financieros. Y esto fue en la Comisión de Economía donde fueron las autoridades
y han sido invitadas las entidades financieras, pero resulta que ahora el tema lo ha tomado Defensa del Consumidor, no sabemos por qué. Es un tema de consumidores, pero es un tema sobre todo financiero y económico, debería estar en la Comisión de Economía. ¿Y por qué piensa que mutó, que cambió, que se mudó de comisión este debate y que ahora el señor Luna en la Comisión de Defensa y Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos es el que promueve la discusión sobre este asunto? Me da la impresión de que hay un manejo político. Se ha hecho un debate amplio en economía y se ha escuchado autoridades, como digo, y entes financieros, y claro, después de escucharlos, aparece, digamos, como innecesario seguir insistiendo con una medida de esta naturaleza. Entonces, busquemos otra entrada para sacar una norma de este tipo, que como tú has dicho, parafraseando al presidente del Banco Central, parece una medida inspirada con muy buenas intenciones, pero que a la larga puede terminar costando mucho, y para quienes hemos vivido un poco más sabemos que el camino al infierno pues está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Quienes hemos vivido el primer gobierno del presidente García sabemos que las medidas que llevaron a la hiperinflación y al colapso de la economía del país se iniciaron así, ¿no? Claro. Controlando precios, imponiendo moratorias, adoptando medidas económicas no fundadas en la evidencia de quienes saben, sino en la intención de ayudar a uno u otro sector en dificultades, ¿no? Claro, para mantener la popularidad en su momento del presidente de la República y el buen respaldo que tenía de la ciudadanía. Bien, Gino, en cualquier caso, también está en discusión, porque leía declaraciones de algunos integrantes de esta comisión que dicen que, por ejemplo, han tomado en cuenta que de repente van a exonerar a las cajas, es decir, está todavía el documento trabajándose. Se está trabajando un texto sustitutorio. Cecilia García de Podemos Perú, por ejemplo, ha dicho, estamos definiendo si modificamos tiempos, es decir, si son 120, 100 o menos días de suspensión. ¿Cuál sería el monto del crédito y quién se vería beneficiado? ¿No? Por otro lado, Robertina Santillana, de Alianza para el Progreso, dice, pueden desaparecer las cooperativas. Reconoce la congresista que pueden desaparecer las cooperativas. Dice, hay personas que pueden pagar, pero otros no. Esto iría dirigido ahí. El hecho es que este dictamen se está discutiendo, se le está tratando de encontrar una forma que evite el aluvión de críticas, pero parece que es inevitable que la discusión finalmente apruebe un dictamen en cualquiera de las formas, ¿no? Más grave, menos grave, pero igual es una intromisión del Congreso nuevamente, cuando usted ha señalado bien, y aquí tenemos una posición al respecto, porque le puedo jurar que no hemos encontrado un solo texto firmado por algún economista serio que defienda una intromisión. La Superintendencia de Banca y Seguros, en efecto, ha autorizado ya la reprogramación de los créditos. Es decir, ya está en manos de las entidades financieras y de sus clientes, satisfechos o no. Y no es el momento, la verdad, de hacer grandes cambios ni modificaciones para tratar de conciliar con la población. Yo le agradezco, Gino, que haya estado con nosotros. Si usted quisiera hacer un comentario adicional antes de consultar con nuestro siguiente invitado, lo escuchamos sobre este punto que nos parece importante. No, totalmente de acuerdo contigo, Magel. Ojalá que esto lleve a que se replantee, ¿no es cierto?, la decisión de proceder adelante. El proceso legislativo obliga a escuchar a las partes. Sí. Y si esa escucha nos lleva a concluir de que una iniciativa que parecía buena no lo es, lo que corresponde es retroceder. Y yo creo que ojalá que eso ocurra y que no nos sorprendan con una de esas normas que entra por a la última noche hora al Pleno, exonerar el trámite de comisiones y que se vota pues a las 3 de la mañana. Eso ha venido ocurriendo con mucha frecuencia, lamentablemente, en las últimas semanas. Como Entonces, la norma, o como, permítame, Gino, para recordarle a los televidentes esta, que también tiene que ver con un conflicto de interés, por cierto, con algunos parlamentarios, esta que pretendía que el propio Estado ayude a las universidades que no se han podido licenciar o no tienen las acreditaciones, a que las financien el proceso de acreditación. Y sabemos de los lobbies y de los intereses que hay detrás
de muchos representantes en el Congreso que están directamente vinculados con la propiedad de universidades que están pasando por ese proceso. Telesub, por ponerle un solo ejemplo, ¿no? No, así es, clarísimo. Felizmente han tenido que retroceder, pero han retrocedido porque el tema se discutió en comisiones. Por eso la práctica ha sido evitar que los proyectos vayan a comisiones, exonerarlos del trámite de comisiones desde la Junta de Portavoces y meterlos al Pleno. Y hacer los plenos tarde para que nadie se dé cuenta y entonces se apruebe una norma como aquella que ha permitido el traspaso de los trabajadores de salud y de salud, ¿no es cierto?, de un régimen laboral a otro que va a costar millones de soles, no sabemos cuánto porque no se dijo cuántos trabajadores eran los involucrados y cuál iba a ser el costo de la medida. Usted sabe que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Exacto. Pero bueno, se sacó y se aprobó a las 6 de la mañana y por eso de eso no hablamos. Pero estas cosas están ocurriendo, por eso yo espero que dejen de ocurrir, que empiece a imperar la sensatez y que den marcha atrás en esta medida. Y si lo hacen, enhorabuena, porque precisamente la deliberación del proceso legislativo es para eso, para evaluar si las iniciativas son buenas o no. Pero si nos saltamos los procedimientos a la garrocha, no hay forma, ¿no es cierto?, de escuchar a quienes saben, a los involucrados y tomar una decisión bien informada. De acuerdo, le agradezco, Gino, esta conversación con nosotros aquí en 2020 y solamente, y antes de ir a la pausa, pedirles a los líderes políticos, estos que aspiran precisamente a alcanzar la presidencia y que sienten que con medidas como esta van a conseguir votos a priori antes de la contienda electoral. Tengan en cuenta que el país que van a heredar cuando el señor Vizcarra abandone Palacio de Gobierno, ese país golpeado, afectado económicamente como no ocurre desde 1989, durante efectivamente el primer gobierno de Alan García, ese va a ser el país que van a tener en sus manos. Están saboteando al país que quieren gobernar y lo están haciendo con conocimiento de causa. Con esto terminamos. Le agradezco a Gino Costa nuevamente su participación. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Óscar Urbiola para ver cuál es la constitucionalidad o la legalidad de este tipo de medidas sorpresivas que aparecen de pronto durante la madrugada aprobadas en el Congreso de la República.